Shail, tu audio está apagado. Bueno, qué pena con ustedes, pensé que el audio estaba prendido, pero bueno, vamos a darle la bienvenida nuevamente a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro seminario de transporte, hoy con grandes temas acerca de los desafíos y las soluciones en el transporte pediátrico, con unos excelentes ponentes que tenemos invitados desde la clase. A continuación, vamos a darle la bienvenida a nuestra moderadora, la doctora Adriana John Corrales. La doctora Adriana es emergencióloga pediatra, epidemióloga y jefe de la Clínica de Servicios de Emergencias Hospitales Nacionales del Niño. Adicionalmente es miembro de la Asociación de Médicos Emergenciólogos de Costa Rica, es vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas y es coordinadora de la Red de Investigación de Emergencias Pediátricas en Latinoamérica. Adicionalmente, pues es miembro activo y una gran colaboradora de todo nuestro grupo de las RACI. Doctora Adriana, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La dejamos con estos excelentes invitados que tenemos la tarde de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para nosotros desde el Comité de Transporte es un honor compartir con ustedes estos temas que pues de vez en cuando, sobre todo para nuestros países en Latinoamérica, son vitales, como es el transporte del paciente críticamente enfermo. El día de hoy tenemos a tres grandiosos exponentes. Voy a introducir al primer exponente. Tenemos a Francisco Abecáiz. Francisco es pediatra intensivista del Hospital Santa María. Es profesor auxiliar, convidado de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa y es coordinador de transporte interhospitalario pediátrico y del programa de ECMO neonatal y pediátrico. Francisco nos va a acompañar hoy y nos va a compartir el tema cuando las cosas no salen como lo planteado. Bienvenido, Francisco. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues, ¿Me están escuchando? sí, te escuchamos bien y puedes compartir la pantalla. Vale. Bueno, pues mientras comparto la pantalla, decir muchas gracias por la invitación y a SLACIP y especialmente a Gonzalo García por la simpática invitación. Y es con mucho gusto que estoy aquí una vez más hablando de un tema que me gusta mucho. Y bueno, a compartir un poco con vosotros un poco de nuestra experiencia y ver cómo hacer cuando las cosas no salen como lo planteado, que, que es un tema también muy interesante que en transporte, donde muchas veces tenemos que improvisar y resolver cosas que no habíamos previsto antes. Así, eh, bueno, los objetivos de mi presentación serán identificar las complicaciones comunes en el transporte interhospitalario pediátrico, discutir las estrategias para prevenir y manejar estas complicaciones y resaltar la importancia de una preparación adecuada y un equipo entrenado. No voy a hablar mucho de la importancia del transporte porque ya sabemos esto y me voy a enfocar en las complicaciones, pero solo recordar que el transporte es necesario para traslados a centros especializados, para manejo de emergencias críticas y también para continuidad de cuidado avanzado. Y podemos hacer transporte de modos distintos, sobre todo de ambulancia terrestre, son los más comunes, helicóptero y avión. Y el equipo de transporte que también puede variar un poco, pero sobre todo tiene médicos, enfermeros especializados en transporte y también técnicos de emergencia médica. En la mayoría de los países el equipo es así, pero claro que la composición del equipo cambia mucho de país a país. Esta es la composición que nosotros en Portugal utilizamos. Medios de transporte, nosotros hacemos sobre todo ambulancia terrestre, pero que también hacemos algunos de helicóptero e incluso de avión. Aquí es un transporte que hicimos a un hospital que estaba a unos 300 kilómetros de Lisboa y esto es la parte de arriba del hospital. Y aquí soy yo porque es siempre una emoción hacer un transporte por el aire para mí por lo menos. Tenemos otro tipo de helicópteros. Este es un helicóptero, un Kamov ruso, un poco mayor, pero que puede despegar en vertical como los helicópteros o en horizontal como los aviones.
Y aquí una imagen que permite ver cómo se puede poner la incubadora dentro del helicóptero. Y ahora pasando un poco más directamente al tema de las complicaciones que pueden pasar en un transporte, las podemos dividir para ser más fácil en tres tipos de complicaciones: complicaciones médicas relacionadas al paciente, complicaciones técnicas y complicaciones logísticas. Las complicaciones médicas podrán ser, por ejemplo, una descompensación hemodinámica, una dificultad respiratoria, y vamos a ver que esto es lo más común que pasa con nosotros, o, por ejemplo, una hipotermia en un paciente más pequeño, sobre todo en invierno, que puede pasar también. Luego tenemos las complicaciones técnicas, como fallas en el equipo médico, una falla del ventilador, del monitor, que puede pasar por distintos motivos. Problemas de acceso venoso son también una causa frecuente de complicaciones. Podremos tener un fallo de gases medicinales y también hablaremos un poco de esto. O problemas con las baterías de la electricidad que necesitamos para nuestros equipos. Estas serán las complicaciones técnicas. Y finalmente tenemos las complicaciones logísticas, como retrasos en el transporte, porque por motivos variados, problema de comunicación entre hospitales. Nos ha pasado ir a un hospital y el paciente no estaba en ese hospital, estaba en otro hospital, pero con un nombre parecido. Eso ha pasado algunas veces, más que una vez, no es así tan incomún. Y que cuando llegamos al hospital, alguien durante la comunicación ha hecho un error y estamos en un hospital que no es lo cierto, y por veces eso puede retrasar mucho el transporte. Así, estos serán los principales tipos de complicaciones. Aquí, en un año de transporte, solo a título de ejemplo, este es de nuestro registro de complicaciones. Y en un año hemos tenido sobre todo hipoxia, esta fue la complicación más común en 14 pacientes, hipotensión en 6, fallo de equipo en 6, una alteración de estado de conciencia del paciente en 5, una caída de la incubadora una vez, con el niño ya dentro, y una obstrucción del tubo endotraqueal también una vez. Esto es un año de complicaciones para ver lo que tuvimos. Pero hay complicaciones que son más severas. Aquí tenemos un caso donde ha habido un accidente con un autobús que la ambulancia ha pasado no ha parado en un stop, un señal de stop, y el autobús no ha visto las luces y el sonido de la ambulancia, y ha pegado de lado. Eh, y en este transporte iba aquí detrás una médica, una enfermera y el paciente, y se caíram. Han hecho un daño, no un daño muy grave, pero han hecho algún daño, y la enfermera fue asistida en urgencias. Y este ha sido el accidente más grave que hemos tenido en 14 años de transporte. Pero hay otras complicaciones que hemos tenido. Por ejemplo, los cilindros de oxígeno que pueden terminar. Eso nos ha pasado. Sobre todo, nosotros tenemos en ambulancia 2 botellas grandes de 20 litros cada una, pero por veces o porque no cambiamos al cilindro correcto, o porque nos olvidamos y seguimos con el cilindro más pequeño, y cuando el paciente empieza a bajar las saturaciones de oxígeno, ahí nos recordamos que hay que cambiar. Pero eso se puede resolver, vamos a ver más adelante algo que podemos hacer para que no pase más. Hemos tenido problemas con los neumáticos, que me ha pasado a mí 3 veces en estos años, y hemos tenido que cambiar, y una de las veces con un paciente que no estaba así tan estable en la ambulancia, pero lo hemos cambiado y todo ha ido bien, pero es un problema que puede pasar. Y problemas con batería
de bombonas infusoras, de monitores, de ventilador, del móvil, del ordenador, del computer, todo lo que necesita energía puede terminar la batería y, por ejemplo, si termina la batería del móvil, podremos tener problemas de comunicación, por ejemplo. Tenemos siempre la hipótesis de hablar por radio y en el equipo alguien tendrá un celular con batería, pero puede pasar también. Claro que la batería del ventilador o de un monitor es más, es más grave, ¿no? Bueno, hay algunos factores de riesgo para complicaciones. Estos pueden ser también relacionados al paciente, como su edad, sobre todo aquí en pediatría, cuando hablamos de un prematuro extremo. Si estamos transportando un prematuro de 24 semanas de edad gestacional, seguro que tendrá más riesgos que si transportamos un niño de 4 o 5 años. El peso, quer porque sea un peso de 500 gramos o un peso de 130 kilos. Hemos hecho los dos y los dos tienen riesgos asociados. Algunas comorbilidades que pueden poner al paciente a más riesgo, por ejemplo, un problema psiquiátrico en un paciente que no esté sedado y que tiene un cuadro de agitación psicomotora, por ejemplo. Am, Su estado clínico actual, un paciente que está muy mal, muy inestable, pero que se tiene que transportar, puede ser, claro, un factor de riesgo claro para complicaciones. Y después factores relacionados al transporte en sí, no tanto al paciente, pero al transporte, como por ejemplo la duración del viaje. Claro que una complicación puede pasar en un viaje de 5 minutos, pero si el viaje tiene 3 horas o 4 horas, la probabilidad de poder haber una complicación será mayor por razones obvias. Las condiciones climáticas también pueden ser un factor de riesgo y también la disponibilidad de recursos o mejor la falta de disponibilidad de recursos. Aquí un factor de riesgo para transportes si decidimos transportar más que uno paciente. Hay que tener aquí un cuidado extra porque si uno de los pacientes está inestable o los dos están inestables, mejor hacer uno de cada vez. Pero, por ejemplo, en gemelos nos pasa algunas veces, estamos transportando de un hospital que está muy lejos como en este caso, podemos transportar los dos, pero vemos que están los dos en respiración espontánea, en aire ambiente, y están bien, y así se puede transportar los dos y será más corto el tiempo hasta que estén en una unidad de neonatología. Pero si alguno de ellos está inestable, mejor no hacer los dos al mismo tiempo porque el riesgo de complicaciones, claro que es mayor. Las alteraciones climáticas, aquí un transporte que hemos hecho de helicóptero y estaba lloviendo mucho y eso puede, claro, depende del piloto, la indicación si se puede o no, si hay condiciones de vuelo, pero si el piloto ha dicho que sí, que había y fuimos, pero la verdad es que he tenido un poco de miedo despegando de hospital con mucha lluvia, pero después cuando llegamos al destino ya estaba mejor. Tal vez lo más importante de todo lo que yo voy a decir es la prevención de complicaciones, porque es muy mejor prevenir una complicación que después intentar a resolverla. Así, para prevención de complicaciones tenemos que hacer una muy buena evaluación pre-transporte, una estabilización del paciente en hospital emisor y luego una planificación y preparación de todo el equipo. Y esta estabilización empieza con el contacto telefónico y sigue cuando llegamos al local antes de entrar en ambulancia. La capacitación del personal, aquí con entrenamiento en emergencias pediátricas, simulaciones de transporte. Aquí no se puede enfatizar demasiado la importancia de la formación. Nosotros todos los años hacemos un curso de transporte muy completo con colaboración de Pedro Domínguez de Barcelona y hemos visto que estas formaciones son muy útiles para el equipo y también para los médicos que están en hospital emisor para que
todos hablemos la misma lenguaje y esta formación es extremadamente importante. Y después tenemos el equipo y recursos adecuados. Revisión y mantenimiento del equipo. Somos también muy obsesivos con eso. Todas las semanas revisamos todo el equipo que tenemos. Comunicación clara y protocolos establecidos y también checklists que voy a hablar un poco. No sé si todos conocen, pero este hombre ha salvado más vidas que la mayoría de nosotros, de todos los médicos y cientistas. El Peter Pronovost no ha inventado la checklist porque ya la había, pero fue el primero a hacer en cuidados intensivos una utilización más sistemática de checklist y donde trabajaba en Estados Unidos, ha hecho un programa de 18 meses con implementación de checklist que se cree que ha salvado 1.500 vidas con su programa. Eso es un poco como el padre de las checklists de medicina y tiene muy reconocimiento por eso. Y los invito a conocer un poco más la historia de Peter Pronovost, que es muy interesante. Y así nosotros, porque hemos tenido problemas, por ejemplo, como he dicho a poco, de un cilindro de oxígeno que se vacía, y así ahora tenemos siempre una verificación de checklist, sobre todo en transportes más complejos, como por ejemplo en ECMO, y lo hacemos siempre antes de salir y cuando llegamos. Y las complicaciones han disminuido muchísimo con estas checklists. Luego tenemos el manejo de complicaciones durante el transporte. Bueno, si hay una complicación, hay que manejarla. Podemos tener intervenciones médicas, como por ejemplo una extubación accidental, hay que reintubar el paciente, o un problema con el ventilador, hay que hacer ventilación manual mientras estamos resolviendo el problema. Puede ser necesario cambiar las dosis de inotrópicos, pasar un bolo de volumen, ajustar alguna medicación. Todo esto son intervenciones médicas que podremos tener que hacer por el paciente. Puede haber protocolos de emergencia, por ejemplo, en un caso de parada cardíaca o un manejo de una emergencia respiratoria, como un broncoespasmo, un stridor, algo así. Y hay que tener el equipo preparado para hacer esto. Y también muy importante la comunicación con el centro receptor, porque se pasa algo, vamos a imaginar un caso de un niño que estaba con una dificultad respiratoria moderada y que hemos decidido transportar con oxígeno por gafas, pero era un transporte de 2 horas y en medio de transporte el paciente ha peorado y hemos tenido que intubarlo. Bueno, hay que comunicar con el hospital receptor que está esperando un paciente no ventilado, no intubado, y ahora va a recibir un paciente que está intubado. Es muy importante comunicárselo para que no lo saben solo cuando lleguemos, porque pueden no tener un ventilador preparado, por ejemplo. Y eso permite que el equipo del hospital receptor se prepare para las condiciones reales del paciente. Por eso muy importante esta comunicación. Bueno, voy para terminar presentar un caso en que hubo alguna complicación que hemos tenido que resolver. Una niña que transportamos de Lisboa para Barcelona para un trasplante de pulmón y que estaba en ECMO, soportada con ECMO. Aquí podemos ver la niña en su camilla con el ECMO y estaban aquí con la ayuda de los militares poniendo dentro del avión, pero el problema es que cuando íbamos a poner la máquina de ECMO dentro del avión, nos demos cuenta que la máquina, las rodillas las rodas de la máquina no cabían en el avión. No era posible poner la máquina dentro del avión. Entonces, mientras la niña estaba mitad dentro, mitad fuera, yo he tenido que separar la máquina en todos sus componentes para ponerlos en el avión separados para que se pudiera caber en el avión. Así es que vemos aquí, la máquina es un JFlow,
al lado está el calentador y hemos montado todo esto dentro del avión, pero la estructura donde la máquina habitualmente está no cabía y no puede ir en el avión, por eso hemos hecho esto bueno, para entrar en el avión. Después aterrizamos en Barcelona y después el vuelo fue bien. Y cuando llegamos a Valdebrón, estaban más personas, más médicos y técnicos. Y así aquí podemos ver un médico que está con la consola del JFlow, que parece que está desconectada del paciente, pero no está, está conectada. Y así que pudimos llegar ahí en seguridad y luego cuando llegó ahí cambiaron a su máquina de ECMO y todo ha ido bien, pero fue una situación un poco estresante y que tuvimos que resolverla en el local con los medios que teníamos. Como conclusiones, relembrar la importancia de la preparación y entrenamiento, concursos, formación, simulación, identificación y manejo temprano de complicaciones y la importancia de la comunicación interhospitalaria. Eh, para futuras direcciones y mejora continua, recordar la investigación y desarrollo con nuevas tecnologías en transporte pediátrico, nuevas tecnologías más seguras, protocolos mejorados y estándares de cuidado, y una educación continua con programas de capacitación regular y revisión de casos y retroalimentación como estamos haciendo hoy aquí. ¿Y qué hemos aprendido? Bueno, esta es la niña que fue transportada para trasplante de pulmón a Barcelona y aquí está en su casa junto al mar con nuevos pulmones y está una niña feliz y saludable y por eso es muy importante que todos estemos el mejor preparados posible para que podamos resolver las complicaciones y que al final todo va bien. Muchas gracias por escucharme y al final estoy disponible para alguna duda o cuestión que pueda haber. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Estuvo impecable y bueno, muy bonito el caso que nos presentaste. Vamos a dejar las preguntas para el final. Pues vamos a seguir con la siguiente presentación, que es el doctor Gavino Yescas. Buen día. El doctor Gavino es pediatra neonatólogo, es egresado del Instituto Nacional de Perinatología. Es profesor asociado al posgrado en Pediatría y Neonatología por la Universidad Nacional Autónoma de México y el posgrado en Enfermería Neonatal de la misma institución. Y es coordinador del transporte pediátrico neonatal del Instituto Nacional de Perinatología. El doctor Gavino nos va a acompañar el día de hoy con el tema de transporte neonatal. Bienvenido, doctor Yescas, ¿cómo está? ¿Puede compartir su pantalla? Sí, Todavía no la estamos viendo, nos avisas cualquier cosa. Perfecto, ¿verdad? sí, Sí, ahí está. Nada más hay que ponerle en la primera diapositiva y listo. sí, correcto. Ujú. Muy bien. Bueno, ante todo, ¿sí se escucha, doctora York? Sí, se escucha perfecto. Bien. Ante todo, un verdadero placer saludarlos desde la Ciudad de México. Agradecemos sobre todo a la doctora Bogado, la doctora York, al doctor Gonzalo de Canadá y al demás cuerpo organizador de este tipo de webinars, importantes sobre todo para uno de los temas más importantes que tenemos en el medio latinoamericano, como un punto de rezago que desafortunadamente todavía lo seguimos manteniendo y no por obvias razones de la actividad médica, sino por las condiciones inherentes a nuestra condición latinoamericana de países en vías de desarrollo. Uno de los aspectos más importantes es precisamente el transporte pediátrico y neonatal en general, en cualquier área de institución hospitalaria. Pero el punto más significativo es el hecho de que, si bien vamos a ver a lo largo de la presentación algunos aspectos de epidemiología,
El programa que tenemos de transporte neonatal en nuestra institución, Ciudad de México, es un sistema medicalizado y los resultados que hemos tenido previa estabilización del paciente a lo largo de su estancia hospitalaria para el proceso de transporte y qué resultados hemos tenido. Todos hemos observado algunas de las imágenes que se observan en la diapositiva, imágenes en donde las ambulancias y el personal se utiliza para diferentes fines. Hemos observado también una condición como la que se observa en la imagen central, en donde un médico lleva a un bebé lactante o recién nacido en los brazos, con la enfermera apoyando con un sistema de aporte de oxígeno, inadecuado desde el punto de vista estricto, porque tiene un riesgo inherente a tener cualquier siniestro o accidente que repercute en el bebé. La Organización Mundial de la Salud a lo largo del tiempo, sobre todo en sus grupos de trabajo que se han establecido en los últimos 20, 22 años, ha determinado que uno de los elementos importantes para mejorar las condiciones de servicios neonatales, sobre todo en países en vías de desarrollo, se basa principalmente en el aporte adecuado desde el punto de vista de apoyo ventilatorio, esquemas de ventilación no invasiva, que se pueden utilizar en el neonato que está esperando ser transportado o trasladado a una institución de segundo o de tercer nivel. Esto puede facilitar obviamente mayormente la estabilización del neonato mientras espera esa fase de traslado, en conjunto con la reorganización de los servicios de urgencias y de transporte, no solo para mejorar las condiciones de material y equipo, sino también de los vehículos, ambulancias en especial, el equipo, el staff médico, el entrenamiento, y recalcando que el transporte inútero es uno de los elementos que se deben recuperar con la finalidad de mejorar las condiciones del binomio madre-hijo y recalcando finalmente sí que ese entrenamiento médico y de enfermería en el caso de áreas hospitalarias debe ser uno de los elementos importantes a mantener como punto importante y significativo para mejorar la calidad de la atención. ¿Cómo estamos en nuestro medio nacional, México? Independientemente de las posiciones políticas, se ha establecido que aproximadamente en México 45% de la población está en pobreza, de los cuales 8 a 8.5 está en pobreza extrema. Puntos significativos, sobre todo porque aproximadamente el 28.2 al 30% son personas que están expuestas a no tener acceso a los servicios de salud, elemento potencial que puede repercutir en la atención médica si es requerida, en urgencias o en caso de consulta externa, y que sobre todo que puede afectar en forma significativa la mortalidad adversa hacia la población pediátrica en especial. En lo que toca al Valle de México, que aproximadamente contemplamos alrededor de 23 a 23.5 millones de habitantes, cabe mencionar que se ha considerado, si bien no tenemos una estadística que refleje la condición de transporte, se ha considerado por diferentes elementos de estudio que el 5 al 9% de los transportes en población pediátrica son desarrollados por área médica de los hospitales de tercer nivel de nuestro Valle de México, en los cuales está incluido el médico pediatra o el médico residente de mayor grado de especialización, más la enfermera. En el caso de nosotros, nuestra institución tiene 2 posgrados de enfermería neonatal y otro posgrado de enfermería perinatal, además de su capacitación como enfermeras tituladas. Es un transporte, repito, restringido en el 5 a 9%. Y mencionamos además que del 90 al 95% de esos traslados está realizado en nuestro medio nacional, específicamente en el Valle de México, por un sistema no medicalizado, no especializado, en donde 3 instituciones desarrollan su actividad principal: el Escuadrón de Rescate y de Urgencias Médicas, la Cruz Roja y el Servicio de Atención de Medicina de Urgencias. En algunas ocasiones puede tratarse de un servicio subrogado y que corresponde junto con este sistema no especializado al 90-95% de los casos. Cuando preguntamos frecuentemente la posición profesional de los compañeros cuando nos llevan un traslado, por ejemplo, en otra institución donde también prestamos nuestros servicios, que es Hospital de Ginecobstetricia número 4, con 15,000 nacimientos aproximadamente por año, observamos que
de los últimos 10 años, por ejemplo, en el caso de los transportes subrogados en este Hospital de Seguro Social, en 70 traslados de los cuales tuvimos la oportunidad de intervenir, en solo 2 casos había un médico general que estaba de responsable del traslado y en otro caso un médico urgenciólogo. Pero cabe mencionar que no llevaba ninguna documentación más que las hojas de indicaciones y el diagnóstico que tenía previamente establecido el bebé, considerando que obviamente no les habían proporcionado ningún material adicional, y ese es uno de los elementos que tiene un gran defecto. Gran parte de los sistemas de transporte por servicio subrogado, al menos en lo que toca al Valle de México, que es uno de los elementos que se deben corregir, reactivar, mejorar, organizar, sobre todo para evitar esta situación que repercuta potencialmente dentro de la calidad de atención en la población pediátrica y neonatal. Sabemos que la importancia de organizar un esquema de abordaje, transporte pediátrico y neonatal debe diferenciarse forzosamente del transporte del adulto, no solo por las particularidades anatómicas, fisiológicas, sino que las patologías van a ser diferentes. Y por tanto, ya lo comentaba el doctor Francisco Abecassis, que es obligado ese patrón de capacitación con la finalidad de mejorar la calidad de la atención en esta población. En nuestra institución de tercer nivel de atención, Instituto de Perinatología, Ciudad de México, contamos 3 fases que en algún momento es conveniente llegar a manejar. De 2004 hacia atrás, 1976, que se desempeña la institución donde trabajamos como institución de tercer nivel, contaban solo con una ambulancia que servía para el transporte. Habitualmente, el médico residente de 4º año de neonatología o el médico ginecobstetra participábamos para los traslados, junto con una enfermera especialista en el 50% de los casos o enfermera general en el 50% de los casos. De 2004, donde me encargan la coordinación de transporte, hasta 2018, contamos con 2 ambulancias, ya en este momento evidentemente un tanto viejitas o obsoletas estándar, de tipo T3, en donde contábamos con una incubadora, todavía la tenemos, que se ancla directamente al interior de la ambulancia. El equipo que conforma el equipo humano dedicado al transporte está conformado por médico, R5 de neonatología, o el médico adscrito o coordinador, su servidor, más una enfermera, ya en el momento actual, terapista o enfermera neonatal o enfermera perinatal, el chofer, camillero, y de acuerdo a la condición del bebé va un técnico de terapia respiratoria o el ingeniero biomédico para la atención de las condiciones biomédicas del equipo que utilizamos. De 2018 se conformó una ambulancia neonatal que empezó sus funciones asistenciales a partir de 2019. Parte de la estadística que tenemos en ambos casos la vamos a manejar al final de la presentación y vamos a observar algunas particularidades. Nuestra institución está conformada por diferentes servicios y tiene una red de apoyo interinstitucional con un desglose de distancias a cada una de esas instituciones que de acuerdo al tráfico podemos usar o emplear 20 minutos, por ejemplo, para llegar al Infantil de México, a 25, pero hemos utilizado hasta 40 minutos. Al Instituto de Pediatría, 20 kilómetros de distancia, podemos hacer fácilmente un intervalo de tiempo o un consumo de tiempo de aproximadamente 40-45 minutos. Más hacia el sur de lo que es la Ciudad de México, 23-24 kilómetros, empleamos casi 45 a 50 minutos en promedio. Y es un punto que también debemos tomar en cuenta, ya lo comentaba el doctor Abecassis, para que de acuerdo a la planeación determinemos la factibilidad de que esto se lleve a cabo en las mejores condiciones. Las funciones del equipo de transporte están desglosadas perfectamente. Al momento que sabemos que vamos a tener un transporte, comunicamos directamente a todos los servicios que participan para que se activen las funciones. Todos desempeñan su función, servicios generales, ingeniería biomédica, trabajo social, y de acuerdo a su vigilancia, a su bitácora o bien evaluación de checklist, verifican las funciones de cada área en cuanto a su competencia. Para el caso del neonato, la enfermera asistencial en el servicio correspondiente, o bien su servidor o el médico adscrito y el equipo de neonatología, intervenimos precisamente con la finalidad de mantener estabilidad del paciente en todo momento
Si es un paciente que está naciendo y requiere el traslado, obviamente se trabaja precisamente para mantener la estabilidad, desarrollar los protocolos de diagnóstico y tratamiento para mantener esa estabilidad y obviamente ya cuando se cuenta con la comunicación interhospitalaria, la aceptación y obvio, sabemos perfectamente el lapso de tiempo o el rango de tiempo en donde nos esperan en la unidad receptora, automático nos disponemos a acudir a esos lugares. ¿Qué perfil profesional tenemos en el momento actual? Todas nuestras enfermeras, terapistas, enfermeras neonatales o perinatales tienen los programas de RCP neonatal, soporte vital básico, stable, ECOR, al menos para la estabilización del neonato. 1 de cada 4 tiene el PALS, 1 de cada 5 tiene el ATLS y el AH de soporte cardiológico avanzado. Y del personal de neonato, todos tenemos el programa de reanimación, soporte vital, PALS, Stable y ACOR, excepto obviamente los nuevos residentes que tienen que tomar los cursos correspondientes. Del momento en el cual sabemos que el neonato está sujeto a transporte, se activa obviamente la fase de comunicación interdisciplinaria con nuestros servicios alternos de apoyo, planeamos el traslado, manteniendo en todo momento la estabilización. ¿Cómo desarrollamos el proceso de estabilización? En ese aspecto cabe mencionar que el stable, desglosado obviamente para evaluar la condición de glucemia, temperatura, vía aérea, condición respiratoria, presión arterial, estudios de laboratorio y estudios de gabinete adicionales. Utilizamos en la mayor parte de ocasiones este esquema para el abordaje, de acuerdo a la hoja de evaluación que tenemos. Pero cuando alguna enfermera no tiene el programa establecido o nuestro médico no tiene, utilizamos el desglose mnemotécnico de transporte, en donde cada una de las siglas correspondientes a transporte representa perfectamente cada uno de los aspectos a evaluar para mantener rangos de estabilidad o de normalidad en ese paciente sujeto a transporte. Por otra parte, también disponemos de una hoja de checklist para el monitoreo de las constantes vitales que en algún momento nos dan el apoyo adicional para verificar la condición de estabilidad o inestabilidad del neonato. Cabe mencionar, si el neonato se encuentra en condiciones de inestabilidad, no sale, no se procede al traslado. Si ya en algún momento se utilizó la estabilización y el niño se encuentra en mejores condiciones, perfecto, procedemos al desplazamiento de la unidad del equipo hacia el área donde se encuentra el bebé, lo pasamos a la incubadora de transporte y de ahí lo desplazamos a la ambulancia y en el trayecto vamos verificando las condiciones cada 5 a 7 minutos, de tal manera que el niño esté monitorizado en todo momento. Por otra parte, si en algún momento utilizamos Stable, ACORN o cualquier esquema, también empleamos el ABCD con la finalidad de mantener las constantes del bebé en la mejor condición posible. Si requiere fase 1 con oxígeno adicional, perfecto, lo utilizamos con puntas nasales habitualmente, desde un 22 hasta 40 o hasta 50%. Si en algún momento requiriera más, procedemos a colocar CPAP. Si en algún momento no es suficiente, obvio, detenemos la ambulancia y procedemos a intubar al bebé para meterlo, colocarlo con ventilación mecánica. Cabe mencionar que nuestro equipo va preparado para instalar puntas nasales con borboteador, flujómetro y las puntas nasales correspondientes. Con esquema de CPAP instalado, se utilice o no se utilice en todos los casos de transporte, va preparado. Al igual que un circuito flexible de ventilador para que en caso necesario se coloque ya con parámetros prefijados de 18/5 de presión pico sobre 6 de presión al final de expiración, PO2 el que quiera o necesite el paciente y un tiempo inspiratorio habitualmente de 0.30 con lo cual va establecido y 60 ciclos por minuto. Tenemos un ventilador neumático con el que hacemos los traslados, no tenemos modalidades ventilatorias en nuestra incubadora de transporte. Muy bien, en el aspecto de organización, ¿cómo les ha ido a otras áreas? Estados Unidos consideramos, y ellos mismos lo establecen, tiene un sistema de transporte medicalizado, desarrollado por personal especializado. En el 95% es desarrollado por enfermería, nurse practitioner con diferentes programas de capacitación. A diferencia de ellos, obviamente ya tocaba el doctor Abecasis la condición de transporte medicalizado que utilizan en la zona de
de Lisboa en Portugal, pero también es afín a todo lo que resulta en la península ibérica, en donde es un sistema de transporte medicalizado. A diferencia de lo que sucede en México, que tenemos 95% de los transportes es desarrollado por un equipo no especializado médicamente, sino por técnicos en urgencias médicas, nivel básico, intermedio o avanzado. Al activar nuestro elemento de transporte, ya comentábamos, automáticamente informamos el transporte, activamos a todos los servicios de la participación que deben tener, desarrollan sus funciones, pero siempre con la condición de estabilización del neonato, tanto por la enfermera como el equipo médico residentes, nosotros como adscritos, de tal manera que ya de ahí se desplaza a la incubadora, a la ambulancia y de ahí se desarrolla el transporte, ya sea programado o urgente. ¿Qué has pasado desde el punto de vista estricto? Antes de la época de la pandemia, estamos observando el reporte epidemiológico de lo que tenemos establecido en la institución. Tenemos establecido desde 2004 hasta el momento actual. En esta diapositiva observamos de 2009 a 2018 las características en general de los transportes. Cabe mencionar, hay 3 posiciones que resalto. Todos tenían obviamente condiciones de patología. Muchos iban directamente para estudios de complemento diagnóstico, otros para estudios o valoraciones adicionales que nuestra institución, a pesar de que es considerada de tercer nivel, no contamos con todas las áreas de subespecialización médica que puede tener un hospital de tercer nivel. Y por tanto, obviamente, a veces sí tenemos que recurrir a las valoraciones por un subespecialista de cirugía de tórax, neumólogo, o bien un otorrino en caso de problemas compatibles con atresia de Equanas, y obviamente niño con condiciones de intubación. La segunda parte que recalco es sobre todo que la mayoría cae en un rango de condiciones de menos de 2.000 gramos de peso. Cabe mencionar que la mayoría corresponde a edad gestacional en rangos de prematurez, prematuro o prematuro tardío. En cuanto al sexo, no hay diferencia en cuanto al género, que sea posible recalcar o hacer diferente. Y un punto importante, del 8 al 15% hay traslados definitivos. Cuando nuestra área de UCIN o de terapia intermedia está saturada, obviamente tenemos que recurrir a una institución de apoyo interhospitalario con la finalidad de que nos acepten esos traslados. En esta imagen lo que observamos es la casuística de 2019 a 2020, 137 traslados, la mayoría en condiciones de prematurez, en un rango de peso abajo habitualmente de 2.250 gramos, prematuros en el 55% de los casos aproximadamente prematuros, algunos de término, en 52% fueron traslados definitivos de nuestra topocirugía, se estabilizaban después de un lapso de tiempo mínimo de 1 hasta 2 horas para desplazarse a los hospitales de apoyo que nos aceptaran al paciente. Punto importante, ¿cómo les fue en este diagnóstico situacional? Aquí se desglosan los transportes que directamente se hicieron en ese lapso de tiempo, predominando en algunas áreas, sobre todo al finalizar el año, de diciembre a febrero prácticamente se utilizaron o se emplearon en la unidad de transporte en mayor proporción de casos. En el 33.6% de los casos, en 46 pacientes de esos 137 casos transportados, hubo complicaciones diversas que implicaron problemas térmicos, ya sea hipertermia o hipotermia, falla del equipo, a pesar de que es un equipo nuevo relativamente, 2019-2020. Apenas teníamos 6 meses de estar utilizando el equipo. Teníamos fallas del equipo, sobre todo relacionado desde que empezaba a funcionar mal el sistema de CPAP o el ventilador no ciclaba en forma adecuada o no alcanzaba las presiones adecuadas. Cuando nos dimos a la tarea de evaluar esta situación, evidentemente se corregía para no tener mayores problemas. Cabe mencionar que independientemente de esta situación no se tuvieron complicaciones mayores que afectaran la condición de mortalidad en el paciente. En ese lapso de tiempo no hubo una sola muerte asociada al ventilador. En el caso de aquellos que tenían problema de tipo ventilatorio, no hubo complicaciones mayores y cabe mencionar, en todos los casos mejoraron antes de llegar al hospital receptor final. Aquí se desglosa lo que ha sucedido de 2019 a 2022 con el número de casos trasladados. Nuevamente el peso, habitualmente abajo de 2.250 gramos de peso. El desglose en cuanto a sexo,
masculino y femenino no hay un predominio marcado en cuanto a que algún sexo es principalmente trasladado. La patología que principalmente se desarrolla en el bebé trasladado es SDR, evidentemente por ser condiciones de inmadurez pulmonar la que tiene establecido el bebé. Y cabe mencionar que de ese número de traslados, prácticamente aproximadamente un 20% fue trasladado en diferentes periodos de tiempo. Aquí cabe mencionar que a partir de 2020 se desarrolla el proceso de pandemia a nivel general, a nivel mundial, y obviamente aquí se observa cómo teníamos que trasladar varios pacientes en condiciones de, algunos de inestabilidad, unos ventilados, otros obviamente con condiciones de requerimiento de CPAP, pero el punto más significativo es que no había mortalidad alguna, al menos desde el punto de vista del traslado, durante el traslado y a 72 horas, a diferencia de lo que pasó en 2021 que vamos a comentar posteriormente. ¿Qué complicaciones llegaron a observarse? Principalmente sí, hipotermia o fiebre asociados al mal control térmico durante el trayecto. Cabe mencionar que independientemente de esta situación, antes de llegar al traslado final al hospital receptor, se mantenían ya en condiciones de estabilidad, habiendo controlado la elevación térmica de ese tipo de pacientes que tenían ese tipo de problemas. Irritabilidad, algunos por hambre, otros porque obviamente no aceptaban la sujeción o la colocación del CPAP, que se controló fácilmente con la aplicación de pacificador, ya sea chupete, o bien sacarosa, o bien glucosado, o bien algunos que tenían la leche de su mamá, se le administraba en gotitas, en lapsos de tiempo cada 4 a 5 minutos, si es que lo necesitaba, 5 a 6 gotas en cada ocasión. Problemas de dificultad respiratoria, algunos de ellos, apnea de saturación, sí, varios de ellos, pero nunca, ninguno generó inestabilidad mantenida al momento de llegar al hospital de referencia final. Un solo caso comentábamos en 2021, que desarrolló choque, hemorragia pulmonar CID y hemorragia paraintraventricular grado 4 cuando estábamos llegando y que fue el diagnóstico final que tuvimos en el ingreso al Hospital Infantil de México como unidad de apoyo. Y esta es la evolución que tuvo ese paciente. Aquí se desglosa las características de saturación de oxígeno cuando el paciente en general durante ese lapso de tiempo de 2019 o 2022 y estos valores están establecidos en promedios en cada uno de los apartados. Saturación de oxígeno cuando requería solo FIO2 ambiental, iban solo con FIO2 ambiental. Con ventilación mecánica, la saturación con CPAP, con FIO2 de los pacientes sometidos a traslado. Este paciente que falleció iba ventilado, las características tenía 650 gramos de peso, iba ventilado, con SDR como diagnóstico inicial con surfactante. A las 9 horas de vida se decidió el traslado. La evolución a 5 a 7 minutos, 10 a 15, 15 a 20 mantenía estabilidad. Al ir llegando al Infantil de México, la mala fortuna fue que el chofer a una velocidad de 20 a 40 kilómetros por hora le atinó a todos los baches y hoyos que hubo y es el único antecedente de peso que teníamos con el bebé. Al momento de llegar empezó a desaturar, 5 minutos después ya entrando al área de urgencias del Infantil de México, siguió desaturando, se pasó a urgencias, desaturando, se checó la tensión arterial, estaba prácticamente con tensión, rangos de hipotensión, el paciente empezó a sangrar, se quitó la cánula, se le cambió la cánula, siguió desaturando y prácticamente empezó con sangrado masivo por vía pulmonar, con datos de coloración terroso, marmóreo. Nunca se alcanzó la tensión arterial efectiva, adecuada, a pesar del paso de 3 cargas de solución salina en un lapso de tiempo de 10, 20 y hasta 30 minutos. Finalmente se documentó el fallecimiento del bebé hacia los 55, 56 minutos del proceso de inicio de traslado. El diagnóstico final fue lo que comentábamos, sangrado masivo, choque mixto y obviamente una hemorragia que se hizo corroboración por ultrasonido con hemorragia grado 4. Ahora, la última diapositiva. ¿Cómo hemos estado en ese mismo aspecto en relación al traslado? En la fase pretraslado, ejemplificado con la imagen más abajo, a 10 a 15 minutos,
color amarillo oscuro, color verde, traslado a 15-20 minutos, azul, cielo, 20-25 minutos, el traslado al arribar al hospital receptor 25-30 minutos, al arribar a la terapia intensiva y ya propiamente al entregar los 5-7 minutos después de la entrega. ¿Cómo ha estado el bebé en ese aspecto? Se observa que los pacientes sometidos a FiO2 adicional, comparados con los de CPAP, con los de ventilación y con los de FiO2 ambiental, aquellos que en algún momento tuvieron FiO2 ambiental como único requerimiento durante el traslado, mostraron durante la mayor parte del transporte pretraslado 10 a 15 minutos, 15 a 20, 20 a 25 minutos, condiciones de saturación más adecuadas, condiciones objetivos de saturación más óptimas en comparación a aquellos con ventilación que sí tenían ventilación con parámetros bajos y obviamente condiciones de saturación aceptables, adecuadas en comparación a los de CPAP. Cabe mencionar que aquí se establecen igualmente los promedios sin mencionar ningún otro tipo de componente de complicación. Finalmente, lo que traté de observar y mostrarles a ustedes es el hecho de que debemos tener un transporte organizado que cubra los requerimientos institucionales. Toda institución debe tener un sistema de transporte bien establecido, completo, con la mayor capacitación posible y que debe funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año, planeando en todo momento cada fase de transporte con la finalidad de evaluar, actualizar, reactualizar el programa en todo momento. Y ante todo, pues muchas gracias por su asistencia y su paciencia ante la presentación. Muchas gracias, Gabino, por tu presentación. Realmente el transporte neutral es todo un reto y lo abordaste bastante bien explicándonos las complicaciones que pueden ocurrir en este periodo. Vamos a ir con nuestra tercera y última expositora. Tenemos a la doctora Marcela Lavé Concha, que es pediatra de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es intensivista pediatra de la Universidad de Chile y presidenta del Comité de Transporte Pediátrico de y Neonatal de la Sociedad Chilena de Pediatría. Vamos a darle bienvenida a Marcela. Doctor Gabino, creo que tenés que dejar de compartir la pantalla. Sí, perdón. Tranquila. Vamos a ir con la doctora Marcela Lavé con el transporte del paciente pediátrico, situación actual y desafíos futuros. Entonces vamos a darle la bienvenida a Marcela. Hola a todos. Denme un segundo. Perfecto, y bien, y se ve ya la Sí. pantalla. Sí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a la sociedad por la invitación. Es un honor para nosotros poder participar y mostrarles un poco lo que nos solicitaron, que era contarles nuestra situación actual y algunos avances que hemos tenido desde el año pasado principalmente. Empezando, bueno, declaro no tener ningún conflicto de interés en este tema, ni con la empresa privada, pública y tampoco a nivel ministerial. Y estoy haciendo esta presentación como presidenta del Comité de Transporte Pediátrico Neonatal de la Sociedad Chilena de Pediatría, como ya mencionó Adriana. Los objetivos de esta presentación son más que nada mostrarles datos epidemiológicos de nuestra realidad, describir lo que ocurrió desde un par de años hasta ahora y plantear algunas ideas y líneas que tenemos como comité y en el fondo a nivel también ministerial. Estos son el mapa de ruta que vamos a seguir. Y a modo introductorio, bueno, contarles obviamente que Chile es un país muy angosto, muy largo. Esta cifra de 19.493.184 habitantes es una cifra proyectada desde el censo que hicieron el año pasado, o sea, el 2017, y también coinciden con los datos del Banco Mundial. Y destacar que el 24% de la población son pacientes pediátricos. No es menor porque son 4 millones y tantos. Bueno, a nivel como de Chile, nosotros dividimos nuestro país de manera regional en 16 regiones, principalmente como por motivos administrativos y territoriales, y a su vez contamos con 29 servicios de salud. Los servicios de salud en realidad se dividen, es una división administrativa que voy a detallar más adelante, y bueno, ustedes saben, Chile tiene una gran diversidad geográfica, climática, y también una gran diversidad cultural, y obviamente desigualdad económica.
Nuestros servicios de salud son 29 a nivel nacional. En general, un servicio de salud se compone de 1 o 2 hospitales de alta complejidad y después hospitales y en el fondo también atención primaria y además baja complejidad, y funcionan como en red a nivel de cada servicio. Acá tenemos los que tenemos en la región metropolitana y también a nivel del resto del país. Esto solamente para mostrar que tenemos territorio insular, desierto, también obviamente el sur de Chile. Y bueno, hablando ya un poco más de nuestra inequidad, Chile la verdad es que tiene un índice de Gini cercano al 0,8, que en el fondo hablamos de mayor desigualdad de los ingresos. Y también a nivel de salud, por ejemplo, un par de fotos de cómo es nuestra realidad chilena. Tenemos hospitales muy antiguos, muchos que se están renovando, tenemos clínicas privadas y también más ya a nivel como atención primaria. Tenemos estaciones médico-rurales, postas rurales, y a veces incluso son postas que están vacías y tenemos el teléfono ahí celular de la persona que puede ir a atender en caso de una emergencia. Como pasa probablemente en otros países de la región, tenemos al fondo, distribución anual por semanas epidemiológicas, donde tenemos mayores picos de ingresos hospitalarios y a su vez de traslados en el periodo invernal, ¿ya? Acá podemos ver en el gráfico que en realidad los colores un poco más morados y como calipso se ve que todavía estamos en periodo de pandemia, así que no se notó tanto esta alza invernal, pero ya el año pasado, el 2023, que es ese color más verde clarito, vemos que ya nuevamente el BRS hizo lo suyo y efectivamente hubo el habitual como pic de traslados en la semana 23-26. Si vemos la distribución de los casos por diagnósticos, podemos ver que la insuficiencia respiratoria en la columna de más a la izquierda se lleva en general el mayor número de diagnósticos por los cuales nuestros pacientes se trasladan. También tenemos abdomen agudo, prematurez, etc. ¿Ya? Y ese gráfico de recién en el fondo es del año 2023 y también lo que llevamos hasta la fecha del 2024. Ahora sí nos vamos enfocando a cómo se creó y cómo ha avanzado el transporte desde sus orígenes en nuestro país. Podemos ver que en realidad en 1911 se crea la asistencia pública, que después posteriormente iba a ser la posta central, y de a poco se fue desarrollando el transporte en ambulancia. En el año 1976 se crea el Servicio de Urgencia y Ambulancia, que centraliza la mayor parte de las ambulancias de urgencia en realidad en la región metropolitana. Y ya en los años 80, junto con el aumento del parque automotriz y por supuesto los accidentes de tránsito, se hace también más necesario un servicio de rescate desde la vía pública hacia los lugares de atención hospitalaria. Ya hacia los años 90-94 podemos ver que hay un mayor desarrollo y ya como un hito a nivel más pediátrico, podemos decir que el año 1993 se crea la unidad de atención prehospitalaria del Hospital Roberto del Río, que es un hospital pediátrico de la zona norte de la región metropolitana muy grande, y esta unidad de atención prehospitalaria se creó principalmente porque los pacientes pediátricos llegaban en muy malas condiciones al hospital. Así que con la ayuda en el fondo de Japón, que donó una ambulancia, y de una organización, una ONG norteamericana, se empezaron a formar reanimadores allá en Estados Unidos, y esto finalmente empezó ellos a trasladar a los pacientes pediátricos, y ahí posteriormente esto de a poquito fue creciendo. A nivel país tenemos transporte público y también empresas de transporte privado. En el transporte, el traslado en realidad, nuestro SAMU, que es el Servicio de Atención Médico de Urgencias, pertenece cada SAMU a cada uno de estos servicios de salud que les mencioné previamente. Existen en todos los servicios de salud, pero dependen administrativamente y presupuestariamente también de cada servicio de salud. Por lo tanto, cada SAMU tiene realidades bastante diferentes dependiendo en qué región de Chile se encuentra. Tenemos un número único con el cual se puede llamar, y obviamente fue inicialmente pensado para un traslado primario de intervención en la vía pública, pero también está a cargo de los traslados secundarios de pacientes que estén críticamente enfermos. Si uno se remonta a los orígenes y a la historia, partió en realidad en el año 1993 en la quinta región, en el Hospital Gustavo Fricke, y se inspiró en el modelo prehospitalario francés y con un programa de cooperación bilateral a nivel de embajada, etcétera, que fue muy, muy fructífero y muy importante para el desarrollo en nuestro país. Las empresas privadas de transporte han existido ya, como se describe, desde los años 70 en nuestro país, pero desde el 2000 en adelante hubo un boom un poco de estas. Acá solamente por poner algunos ejemplos, y en realidad esto, por ejemplo, es un correo electrónico que a mí me llegó hace un par de años, donde uno podía solicitar una ambulancia de manera bastante sencilla, ¿ya?
Y ya resumiendo, podemos decir que el transporte a nivel público, el traslado terrestre está a cargo principalmente del SAMU, también del personal de cada hospital, y tenemos ambulancias también municipales de los municipios. El traslado aéreo, cuando es a nivel público, lo hacemos en general apoyado por las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Y ya el traslado privado, existen muchas empresas privadas de transporte, también las clínicas cuentan con en general su propio sistema de ambulancias, y el traslado aéreo principalmente en Chile se hace a través de la empresa privada. En la práctica nos pasa que no tenemos los datos 100% como del total de los pacientes que se trasladan, porque tenemos solamente los datos de la UGCC, que es la Unidad de Gestión de Camas Críticas. Cuando se hace un traslado de manera de los privados, etcétera, no contamos con el registro de esos datos. Por lo tanto, no tenemos el 100% de los datos, ni tampoco de los diagnósticos, la complejidad, y tampoco el personal que lo traslada y en qué condiciones se realiza el traslado. Un poco, como lo único que existen un poquito de números, es una encuesta estos son datos no publicados que realicé el 2018. Fue una encuesta online que se hizo en agosto del 2018, se enviaron correos a las jefaturas de las UPCs pediátricas a nivel de todo Chile, tanto públicas como privadas, con un N de 40 UPC. Hubo muy buena tasa de respuesta, contestó el 72% de las UPC, vimos lo que pasa en nuestra realidad, que el 82% eran públicas y la gran mayoría con un rol docente asistencial, que también es muy importante por el manejo de los residentes, etc. ¿Por qué trasladamos los motivos? Esta era alguna de las respuestas. Principalmente salió como uno de los primeros motivos para resolver patología cardioquirúrgica, ya en centros que no tenían el servicio, y obviamente se trasladaban a lugares que sí existía. En segundo lugar, la patología respiratoria. En tercer lugar, derivación también por tecnologías que no se contaban en el centro emisor, terapia de reemplazo renal, etc. Y después también por patología neurocrítica. De los pacientes que son recibidos y derivados, finalmente entre el 50 y el 80% son trasladados por el SAMU, ¿ya? Y también empresa privada en un segundo lugar. Y esto es porque cuando nosotros desde un hospital pedimos que se traslade un paciente y pedimos ambulancia SAMU, la ambulancia SAMU nos va a la prioridad dependiendo de sus otros pacientes que tenga traslado previo, porque finalmente el SAMU se creó para traslado primario, ¿ya? Y hay hospitales o servicios de salud que finalmente deciden no usar el servicio del SAMU y tienen licitaciones con empresas privadas para el traslado de todos sus pacientes. Ahora, si preguntábamos como el personal que acompaña a estos pacientes, la gran mayoría iba acompañado por enfermeras y también después por kinesiólogos, y cuando era un traslado medicalizado, la gran mayoría eran médicos no pediatras, ¿ya? Y cuando ya preguntábamos un poco cuál era la formación del personal de esa UPC para traslado, el 93% nos decía que menos de un cuarto de sus profesionales tenían alguna formación en traslado. Y en cuanto a existencia de protocolos, la mitad refería a tener protocolos y la otra mitad que no existían protocolos. Esa es un poco como la radiografía de lo que hemos tenido hasta ahora, y las cosas importantes que ocurrieron es que el año pasado, en mayo y junio, tuvimos como un adelanto del pic habitual de enfermedades respiratorias, y eso provocó en parte que, bueno, lamentablemente con esta noticia que les pongo acá, durante la primera semana de junio ocurrió el fallecimiento de 2 lactantes, donde parte de los motivos que habrían tenido injerencia en esto habría sido un problema de derivación y traslado. Ya son motivos que son casos que aún se están auditando a nivel ministerial, pero sabemos que hubo un conflicto ahí entre la derivación y traslado. Entonces eso un poco enciende las alertas a nivel como del Ministerio de Salud, y esto motiva algunas medidas que las voy a detallar a continuación. Se contrata a la doctora Javiera Muñoz, que es pediatra del Hospital Luis Calvo Maquena, como asesora ministerial, y buscando también un poco de medidas a corto, mediano y largo plazo. Además de esto, se crea el cargo de un regulador pediátrico para los casos pediátricos y neonatales. Ya esto empieza a funcionar el 3 de julio del año pasado y tiene un rol de regulación y de supervisión de los casos que están en la red dando vueltas. Y esto me refiero a casos que están pasando por la unidad de gestión de camas críticas. Ya los traslados pediátricos neonatales que se hacen de manera privada no tienen injerencia con en el fondo, de este regulador. Es destacable que a la fecha, hasta el día de esta semana, en el fondo se han ya regulado 821 casos desde la creación de este cargo, y ha sido bastante como importante el feeling, en el fondo, la percepción de que esto ha sido muy, muy útil.
Además de eso, el año pasado se convocó una mesa técnica de expertos donde pudimos participar como comité, habían pediatras, neonatólogos, matronas, kinesiólogos, enfermeros, tanto del mundo pediátrico neonatal, tanto del mundo público y privado, y a su vez de varias regiones de Chile, así que no era solamente la región metropolitana que estaba presente. Y el objetivo de esta mesa técnica fue crear un documento de traslado pediátrico neonatal porque no teníamos ningún tipo de documento base en nuestro país para un poco regular y normar esto. ¿Ya? Así que fue un trabajo de varios meses, de ahí les voy a comentar el resultado. Y obviamente a largo plazo, no crear, sino que quizás fortalecer lo que ya tenemos y que sea un transporte pediátrico y neonatal que no sea indiferenciado con también las personas que ven pacientes adultos. A su vez, y como en paralelo, nosotros como pediatras con la doctora Muñoz en realidad solicitamos a la Sociedad Chilena de Pediatría la creación de un comité de traslado. Destacar que la Sociedad Chilena de Pediatría es muy importante en nuestro país, es la sociedad científica más grande, tiene 2.900 socios a lo largo de Chile. Siempre ha sido un lugar como de reunión y de crecimiento de los pediatras, donde siempre ha estado la posibilidad abierta de discutir casos, pedir formación, capacitación, también ayuda con recursos para que a lo largo de Chile se pueda fortalecer la pediatría en sus más diversas aristas, o sea, tiene muchos comités, muchas ramas y en realidad es una fuente muy importante para nosotros de los pediatras como de conocimiento y de capacitación. Así fue como el directorio de la SOCHIPE, con fecha del 8 de diciembre del año pasado, aprobó de manera unánime la creación de este comité. Y así fue como empezamos a existir, básicamente. Y esto nos ha dado pie como un lugar para poder avanzar en las cosas que soñamos, básicamente. Es así como el año pasado finalmente se visibilizó un poco más la infancia, se creó este espacio, o hubo la coincidencia de este espacio político y académico, y se creó también y se consolidaron redes internacionales. Nosotros también estamos muy de la mano y ayudados por la gente de Barcelona, de Valdebrón, junto con la doctora Muñoz tuvimos la posibilidad ambas de hacer rotaciones por allá, y también instancias como estas de pertenecer como comité y en las SLACI también son muy importantes para como nutrirnos de las experiencias que pasan con nuestros pares finalmente en Latinoamérica. Así que en todo esto, resumiendo, es una oportunidad que se dio y creo que la hemos tratado de canalizar bien. Y lo que hemos avanzado principalmente desde el año pasado hasta ahora han sido dos ramas, capacitación y formación y también regulación. A nivel de capacitación, destacar estas plataformas finalmente online. Chile es un país muy digitalizado, se podría decir, donde hay mucho en general acceso a Internet y tenemos varias plataformas que nos ayudan y yo siento, y esto es como un comentario un poco más personal, que en realidad desde la pandemia el conocimiento se ha democratizado bastante, es más fácil conectarse a seminarios, hay muchos más webinares, siento que es más fácil. Usando esto mismo, podemos comentar que esta es una plataforma ministerial de Hospital Digital que es de libre acceso. Siempre nosotros como país nos preparamos para la campaña de invierno, ya sea de manera de recursos humanos, insumos y también en este caso de capacitaciones. Ya desde marzo creo que empezaron o abril, empezaron estos seminarios que eran semanales, los días jueves, 4 charlas cada uno se conectaba de manera fácil vía Zoom, el acceso es gratuito y en general cada uno de estos seminarios tenía más de 500 personas conectadas de Arica a Punta Arenas. Y con este objetivo de entregar herramientas técnicas al personal público privado que se quisiera conectar. Hubo varios de estos donde se nos invitó a participar como para hablar de temas de traslado, que lo consideramos esencial y obviamente participamos en esa instancia. También se creó este curso que es de CIAP, que en el fondo es como capacitación a distancia, también ministerial, donde eran cápsulas que uno podía realizar de manera sincrónica, era de mediana a corta duración, unos 20 minutos las charlas, distintos temas. Esto se inició en abril y uno puede tomar el curso de manera asincrónica y hasta la fecha lo han realizado más de 4.500 alumnos, tanto profesionales como técnicos. Así que creemos que también es un gran aporte. Ya como un poco de las cosas que hemos hecho a nivel de la SOCHIPE, este marzo tuvimos como el orgullo, el honor de poder traer el curso que hace el Hospital Valdebrón de Cataluña, un poco lo que pasa en Portugal, que también lo hacen de manera anual, como contaba el doctor Becais. Hicimos la primera versión acá en Chile, tuvimos la fortuna de tener a 2 de nuestras instructoras catalanas que vinieron acá, tuvimos también el apoyo del mundo privado y público, o sea, nos ayudó la Universidad Finisterra, la Clínica Las Condes
con un par de ambulancias, esto también con la plataforma online del Hospital San Juan de Dios, que funcionó perfecto, y fueron clases asincrónicas que comenzaron en febrero, después talleres prácticos que se hacían en 2 días de duración. Tuvimos la posibilidad de formar a 48 profesionales de salud, se hicieron 2 versiones, y fue un éxito. O sea, el feeling de las personas fue muy, muy positivo. Ya acá algunas fotos de nuestro primer curso, del cual estamos muy felices, terminamos muy cansadas, pero muy felices. Y ya un poco lo que también hemos podido hacer este año es que la SOCHIPE nos dio el respaldo para hacer el primer curso 100% online. Es un curso que también son clases asincrónicas de liberación semanal con una evaluación final, y ya estamos terminando. Fue en julio, empezó el 17 de julio y se acaba ya este lunes con la liberación de la prueba para que los alumnos puedan empezar a hacerlo. Y en total tuvimos 217 inscritos, que en realidad para ser la primera vez que hacemos un curso quedamos muy felices. Acá está el temario, también tuvimos la posibilidad de invitar a nuestros amigos catalanes nuevamente, así que un temario que parte de forma general y después un poquito más específico, con la esperanza de que poder repetir este curso el otro año. Y esto ya es como un poquito nuestra joyita del ministerio en realidad, no del comité, y es que esta mesa técnica que yo les había comentado el año pasado, que se convocó, trabajamos como más de 6, 7 meses, reuniones semanales, mucha revisión bibliográfica, etcétera, y finalmente se logra este documento, un documento que nosotros consideramos que es bastante robusto, 42 páginas, y lo interesante y la visión de todos nosotros era que logramos como abordar el transporte de una manera integral finalmente, donde hay muy detallado desde los insumos, desde cómo debe ser la capacitación del personal que traslada a los pacientes, ya porque nosotros en este minuto en Chile no tenemos un currículum mínimo de transporte para la gente que se sube a las ambulancias. Por ahora este documento es solo una orientación técnica, salió publicado hace poco, hace menos de un mes en realidad, y si bien todavía no es exigible porque no es una norma técnica ministerial, sí lo hace muy deseable en su cumplimiento. Y finalmente esto marca un hito porque no teníamos ningún documento que estuviese avalado, acá está su resolución exenta y todo, para poder dar pie y un desde básicamente en el tema del traslado. Y es porque finalmente nos pasa que esto se tiene que orientar a que no podemos bajar el cuidado de los pacientes en nuestro traslado. Acá en el punto 4 sale bien detallado, donde tenemos que garantizar la continuidad del cuidado de nuestros pacientes. No sacamos nada a tener UCI muy compleja, muchos intensivistas, también neonatólogos, y durante el trayecto de los pacientes este cuidado decae y por supuesto afecta el pronóstico del paciente. Acá está el documento, los autores acá, por quién fue revisado, y acá un poco su tabla de contenido. Estamos muy, muy contentos con esto. Y ya orientándonos hacia el futuro, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que soñamos? Un sistema que sea especializado, que sea de acceso universal, de obviamente muy buena calidad, que sea eficiente, que sea oportuno y que obviamente sea humanizado. Eso es un poco lo que nosotros soñamos. Estos son nuestros desafíos que tenemos como comité, obviamente una consolidación de con más participantes, mantener el tema de la educación continua. Tenemos súper al de hacer más investigación, publicar cosas que no tenemos publicadas. Hay algunos proyectos pilotos que se desarrollaron en algunas regiones del país el año pasado y creemos que son muy rescatables y ojalá replicables. Y también sabemos que tenemos que formarnos afuera porque en Chile no tenemos formación como tal en transporte, ¿ya? Y obviamente todo el tema de difusión en redes sociales, que es muy importante tanto como para comentar y que todos tengan la norma, la orientación, los cursos, acceso y todo, es muy importante. Así que como palabras de cierre un poco, sabemos que los traslados de nuestros pacientes debe ser seguro y de calidad, que esto es un desafío para nuestro sistema de salud. Sabemos que nuestros pacientitos tienen características especiales y cada país, finalmente en nuestro caso también cada servicio de salud, cada región, tiene realidades diferentes y tiene sus propios desafíos. Pero estamos muy seguros de que en el fondo si trabajamos en equipo, si incorporamos a las personas involucradas, integrando todas las realidades, podemos avanzar un paso un poco más seguro y llegar más lejos. Es un desafío país, siempre se estresa un poco más el sistema durante los meses de invierno, pero en realidad esto es un tema que es contingente todo el año, ¿ya? Y últimas palabras, y esto fue un libro que estaba leyendo el otro día y encontramos con Javiera que era muy atingente, y finalmente que los grandes hitos, los momentos definitorios, son con frecuencia el resultado de muchos acontecimientos previos chiquititos que acumulan este potencial requerido para después desencadenar un gran cambio. Así que creemos que es un poco lo que pasó el año pasado y es lo que queremos seguir avanzando, agarrándonos un poco lo que hicimos y solamente seguir hacia adelante. Así que muchas gracias por la invitación, eso es lo que les queríamos contar y ahí les dejo la bibliografía que es básicamente las direcciones de las páginas que les di.
Bueno, Marcela, muy impresionante el trabajo que han hecho ustedes en Chile. La verdad que quisiéramos que en todos nuestros países tuviéramos esa misma labor con las diferentes sociedades. Entonces, felicidades por eso y muchas gracias por la charla. Tenemos un espacio para preguntas y quisiera invitar a, bueno, Marcela, tal vez deja de compartir la pantalla y quisiera invitar a los exponentes a que me acompañen aquí en el Zoom. Voy a empezar, voy a hacer una pregunta para cada uno de acuerdo a lo que tengo, de lo que nos han hecho. Y para Francisco, que allá te veo, desde tu perspectiva, ¿cuál es la complicación que podría generar mayor angustia al equipo de traslado? Vos mencionaste muchas complicaciones, de las cuales uno se asusta en casi todas, pero desde tu perspectiva, ¿cuál podría ser de las complicaciones que podría generar mayor angustia a ese equipo de traslado que está con un paciente críticamente enfermo? Bueno, gracias por la pregunta, que es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, lo que todos tenemos más miedo, creo que será una parada cardíaca, porque en ambulancia con solo 2 personas, 3 si el técnico ayuda, hacer una reanimación avanzada es, creo que evidentemente lo que nos da es más miedo y yo ya tuve que hacerlo casi 1 hora y seguimos adelante porque no. La única hipótesis era llegar al hospital receptor y así una parada creo que es lo que nos da más angustia. Pero de las complicaciones, pero es muy raro, felizmente, es muy raro, pero puede pasar. La segunda que creo que nos da más miedo será una extubación, sobre todo en un paciente que ha tenido una intubación de una vía aérea difícil. Eso para mí es una situación porque intubar en una ambulancia, si es una vía aérea normal, no, bueno, no es muy distinto, pero si tenemos un niño que ha sido una intubación difícil, que no está bien y si hay una extubación durante el transporte, eso creo que será una situación también de gran angustia. Y eso sería así las dos Ujú, que ujú. creo que serían las dos peores que podrían pasar. Perfecto, muchísimas gracias. Para Gabino, ¿cómo lograron ustedes establecer? Porque yo dentro de la presentación ahí vimos cómo tienen mucha comunicación con diferentes centros. ¿Cómo lograron establecer esa red de transporte neonatal interinstitucional? A veces cuesta mucho la comunicación entre los mismos neonatólogos, perinatólogos. ¿Cómo lo lograron? O sea, yo creo que la experiencia de ustedes puede servirle a muchos lugares de Latinoamérica y quisiera pues que nos contaras un poquito más el insight de esa comunicación interinstitucional que tienen ustedes y el traslado que comparten. Bien, desgloso aquí 3 aspectos importantes. Primero, la mayor parte de comunicación y el nexo que tenemos para poder contar con un apoyo extrahospitalario y que nos acepten el traslado es de comunicación a comunicación entre los mismos compañeros de Ujú, las otras áreas. No se da a veces la aceptación al primer intento. Tenemos que a veces hablar en 30, 40 minutos, 50 minutos y vamos buscando. Tenemos varios hospitales que podemos utilizar como fuente potencial de apoyo para el traslado, de tal manera que no nos conformamos con uno. En algunas ocasiones, cuando se trata de un paciente cardiópata con una malformación congénita de interés para las áreas hospitalarias, sí, es más fácil hacerlo. Hemos intentado, por segunda parte, el documento, el lineamiento oficial de aceptación, de apoyo interinstitucional. Pero cuando hemos tenido eso, y sí lo tenemos, nos cuesta más trabajo trasladarlo, porque pasan por diferentes manos, de director de un área a otro director, del director del área receptora al área de terapia intensiva o terapia cardiovascular, ven la evaluación y van turnándose o peloteándose la información de tal manera que retrasan todo pero este sí. proceso. De tal manera que Ujú, hemos encontrado mayor facilidad de comunicación entre amigos o entre los mismos jefes o nosotros directamente con los jefes o nuestros residentes de R5 o de terapia neonatal, terapia intensiva, ujú, se comunican con sus compañeros jefes de guardia de tal manera que ellos mismos van viendo esta situación. Y sí, nos ujú, facilita mucho más. El tercer elemento que se intentó desde 2003 al menos en lo que es Valle de México, es conformar la participación multiinstitucional, 150 hospitales generales que tienen área pediátrica y neonatal, junto con los hospitales del Valle de México.
conformamos ese equipo, centro de referencia y contrarreferencia del Distrito Federal en ese momento y Valle de México, pero hasta el momento nos topábamos con la misma problemática. 4 cosas. Los hospitales están saturados. Segundo, no hay unidades de ambulancia para traslado. Del paciente críticamente grave, no. Y lo veíamos sobre todo con el ejemplo que les daba. Habitualmente es trasladado por técnicos en urgencias, en muchas ocasiones no capacitados, con el respeto que nos merecen, no certificados, y además con mucha frecuencia nada más pasaban de un área a otra, sin evaluar, sin modificar, sin estabilizar al paciente, sin identificar el signo base de alteración fisiopatogénica para al menos mejorar la condición del niño en ese momento. De tal manera que bajo esa situación se dio por, sí, continuar con la fase de ver de qué manera podemos mejorar esa interrelación interinstitucional, pero nos topamos con muchos problemas, entre otros, el burocrático, otros, la falta de ambulancias suficientes y que el equipo no está preparado en cuanto a los transportes subrogados o por el equipo no medicalizado. Entonces, Muchísimas gracias, Gaby. concluyo, solo Perdón. relación personal con los compañeros. Sí, es complicado en Desafortunadamente. Latinoamérica. Sí, es Sí. complicado en Latinoamérica. A veces esas barreras que vos hablas de burocracia y la forma con que los centros, hospitales y sistemas de salud están hechos, ¿verdad? Porque muchos no están hechos para que funcionen en red, ¿verdad? Si no funcionan Así cada es. uno individualmente y cuesta mucho Así la es. interacción. Muchas gracias por tu respuesta. Marcela, tengo una pregunta para vos y es, bueno, han hecho una labor fascinante en Chile, pero cómo llegar a esos lugares remotos? Porque la parte probablemente de la parte urbana funciona mejor que la parte rural, y eso probablemente en toda Latinoamérica, pero desde el puesto en el que estás, cómo llegar a esos lugares remotos en donde tienen pacientes pediátricos en hospitales pequeños? ¿Cómo lograr que esos traslados se hagan de forma adecuada, que los médicos de allá se comuniquen con ustedes? Perdón, qué opinión nos das al respecto? Sí, gracias Adri por esta pregunta, porque efectivamente es uno de los principales desafíos que tenemos en Chile, sin duda alguno. Y nos pasa que yo siento que una de las claves es como estar asequible finalmente para la información y como una difusión muy importante que se puede hacer, lo que te mencionaba como a nivel de la SOCHIPE, es una sociedad bien escuchada. Muchas veces cuando Ujú, pasan cosas muy puntuales en Chile, pediátricas, se le pregunta a la SOCHIPE su rol, su opinión, ujú, y la difusión finalmente yo creo que hacerla transversal a todos. No importa que la persona que me está escuchando en la posta rural, en Putre, que es muy al norte, no sea pediatra. Al contrario, esa persona necesita escuchar el mensaje que tenga la persona de la SUCHIPE, los que tomen los cursos. Entonces yo creo que la difusión es importante. Yo creo que la SOCHIPE nos ayuda mucho a eso porque tiene una red de comités como es el nuestro, pero también existen las filiales. Cada ujú, zona o región tiene distintas filiales y se hacen muchas cosas locales que organizan las filiales de la SOCHIPE, apoyadas por la SOCHIPE. Y digo apoyadas porque en el fondo muchas veces implica poner recursos, etcétera, y hay mucha difusión y como capacitación a ese nivel muy apoyada por la SOCHIPE. Y yo creo que también estar asequible, o sea, nosotros nos pasa con Javiera que es como que de repente X persona no está con nuestro celular y me dice, hoy te escribo desde X zona. Y uno, hola, ¿cómo está? Y vamos hablando, ¿y qué necesita? No, mira, nos gustaría que vinieran a hacer una capacitación chiquitita en una jornada en un hospital. Ya, vamos, que se puede, etcétera. Como que estamos muy en esa parada de poder como entregar la mayor cantidad de información. Y no es que uno sea poseedora, la verdad, si al final es un poco contar lo que hemos aprendido nosotras. Nos gusta mucho el modelo catalán porque es un modelo que partió similar a Chile, también partió en un momento político especial y en 20 años, 30 años han crecido muchísimo, entonces nos encantaría que pasara algo similar. Eh, Ser finalmente una fuente de consulta abierta y lo que nos ha pasado también que ha sido muy bueno, yo creo que ha sido que hemos incorporado a
distintos estamentos, obviamente, y también mucho al personal del SAMU, porque las personas que trabajan en el SAMU, ellos mismos te dicen, a nosotros nos faltan conocimientos pediátricos y les gustaría saber más, y en general toman los cursos y participan, entonces, y sumarlos a ellos al carro, o sea, vamos todos juntos aprendiendo, y tenemos obviamente distintos desafíos, o sea, la parte de Chile es muy diferente, la cosa climática es terrible, pero muy abiertos y como sumando la experiencia, la gente del SAMU nos puede aportar muchísimo, porque finalmente lo que va a ocurrir en Chile no sabemos, pero hay que potenciar lo que ya tenemos. O sea, el SAMU funciona muy bien, de repente con muy pocos recursos, la parte pediátrica incluso menos, y hay que potenciar eso, para de ahí seguir avanzando, porque lo que ya hacen es muy bueno y se puede mejorar aún más. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta. Yo creo que ya estamos por finalizar el webinar. Nada más quiero darles el espacio para que, por si ustedes quieren dar un mensaje final, Marcela, Francisco, Gabino, no sé si Francisco, empezamos con vos si quieres dar un mensaje final antes de que nos despidamos. Sí, bueno, solo agradecer la oportunidad y decir que este tipo de iniciativas creo que es muy, muy importante, es lo que nos hace ir un poco más adelante. Y para mí que estoy tan lejos en Europa, en Lisboa, saber que también tengo muchos amigos en Latinoamérica que también me gustan de escuchar es muy, muy bueno y un orgullo enorme para mí. Por eso... muchas gracias y siempre que pueda estaré aquí para también aportar algo con mi experiencia. Muchas Muchas gracias. gracias, Francisco. Muchas gracias, Gabino. Y ante todo, pues un verdadero placer escucharlos. Evidentemente nos retroalimentamos en todo momento, seguimos aprendiendo con la finalidad de mejorar las condiciones de calidad de atención. Algunas cosas que nos faltan, obviamente, las retomamos de algunos compañeros que en otras latitudes están trabajando con los mismos recursos o sin recursos y que han tenido muy buenos resultados. Recalco sobre todo dos cosas. Uno, la labor interdisciplinaria que debemos tener. Transporte no solamente finalmente es el equipo médico, sino es la participación multidisciplinaria, también el hospital receptor es importante, la unidad que tenemos y obviamente la participación de esas pequeñas personas especializados en servicios generales, mantenimiento, ingeniería biomédica. Es importante contar con un apoyo, con un equipo suficientemente capacitado para que nos prepare nuestra unidad y tengamos nosotros material, equipo suficiente y adecuado para una calidad adecuada. Ante todo, un abrazo, muchas gracias por la invitación y obviamente el doctor Francisco de Casís, la doctora York, la doctora Marcela, pues infinitamente agradecido sobre todo por la oportunidad de conocerlos nuevamente y de tratarlos. De todos modos, con algunos de ustedes nos vamos a ver próximamente a finalizar el Sí. año. Y Marcela, vos. No, lo mismo, o sea, muy agradecidos de la oportunidad. Nosotros creemos que mientras más uno establezca redes, contactos y aprenda la experiencia de finalmente los colegas, más lejos se llega. O sea, nos sirven mucho los casos clínicos, estas instancias, y que yo soy muy fan de esto, que nos conectemos todos de distintas partes del mundo, porque creo que se llega más lejos finalmente. Así que agradecida la oportunidad y felices de seguir trabajando con ustedes también. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos y a los que nos acompañaron el día de hoy en el webinar. Los invitamos en 15 días para otro webinar aquí con nuestra LACIP. Y esta vez le toca al Comité de Reanimación Cardiopulmonar, entonces los invitamos a la misma hora en 15 días aquí a conectarse con nosotros para el próximo webinar. Hasta luego y muchas gracias a todos por acompañarnos. Saludos, abrazos y bendiciones. Okay. Emanuel.